Puntualmente a las 8 de la noche, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición en la que vamos a ir rápido, ya les decimos, de AAM a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Santi. Mi saludo a toda la teleaudiencia. También hoy tenemos demasiadas cosas en un programa que va a estar, pero recontramente cargado. Lo primero, queremos ir hasta Brasil de forma inmediata porque vamos a tomar comunicación con el diputado Paulo Pimenta. En Brasil, en este instante, la fuerza investigativa de la situación que se ha dado en Paraguay va tomando dimensiones cada vez mayores. Asimismo, y el viernes cerrábamos la jornada informativa con un comunicado que salía de Itamaraty, o sea, de Relaciones Exteriores de Brasil, donde daban algunas explicaciones respecto al acta. Fue lo último que teníamos la semana. Hoy de vuelta hay un montón de novedades. Diputado Paulo Pimenta, bienvenido a Noticias Paraguay a través de AAM. Le saluda Santiago, estamos con Enrique. Muy buenas noches. Boa noite. É prazer poder conversar com vocês. Diputado, a estas horas, en pleno domingo y ya habiendo prácticamente tenido una semana de cruce de información, de investigación respecto al acta bilateral entre Paraguay y Brasil, ¿qué es lo que cree que verdaderamente sucedió? ¿Cobra hipótesis la idea que planteaba en una denuncia ante el Congreso de un negociado que involucra al propio presidente Jair Bolsonaro con miembros del Poder Ejecutivo y autoridades incluso del Ejecutivo de Paraguay? ¿Cuál es la hipótesis que tiene a estas horas de la noche? Bom, vou falar devagar, despacito, para ser compreendido. Ok. O assunto ganhou uma grande repercussão no Brasil após as denúncias terem surgido no Paraguai. Durante esta última semana, várias iniciativas legislativas foram aprovadas. Especialmente, foi criada uma comissão externa do Senado Federal que vai fazer uma investigação sobre o envolvimento de integrantes do governo e da família do presidente Bolsonaro nessas tratativas no Paraguai. Por outro lado, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que eu sou líder, formalizou uma denúncia no Ministério Público Federal para que seja feita uma investigação no âmbito do Poder Judiciário sobre esses mesmos fatos. No entanto, eu acredito que no decorrer da próxima semana a repercussão tende a aumentar muito, porque novos documentos, novas informações são reveladoras dessa possibilidade real de familiares do presidente Bolsonaro estarem envolvidos diretamente nesse escândalo. Diputado, le pediría si puede acercar un poco más el teléfono, por favor, para que la comunicación sea un poco más clara. Aquí vamos a subirle un poco el volumen también. Quería preguntarle si en el marco de esta investigación que está anunciando, el Congreso de Brasil tiene atribuciones y si es que convocaría a altos funcionarios del gobierno de Bolsonaro para que puedan aclarar qué sucedió en este acta bilateral entre Paraguay y Brasil. Perfeito. Está me ouvindo? Sí, señor. O filho do Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Esta semana que vem,
ele deverá ser sabatinado no Senado Federal, porque ele foi indicado pelo pai para ser embaixador dos Estados Unidos. Esse assunto de Itaipu, o envolvimento dele no escândalo do Paraguai, deverá ser o principal assunto dessa sabatina no Senado. Portanto, eu repito, o assunto vai ganhar muita repercussão a partir da próxima semana, diante dos novos fatos e informações sobre o envolvimento de altos funcionários do governo e familiares do Bolsonaro nessas tratativas secretas. Entiendo entonces, diputado, que cuando dice que ya en esta semana, la que está iniciando, el asunto va a tener una amplia repercusión en Brasil y con toda la información que ustedes están solicitando, es porque consideran que efectivamente hay hechos irregulares que se han dado en el marco de esta tratativa. ¿Ustedes han sido informados de forma oficial, formal, hubo incluso un comunicado de Itamaraty? ¿Fueron informados respecto a la anulación de este acuerdo entre Paraguay y Brasil? ¿Y qué le dijeron respecto a la anulación de este documento y las razones de la anulación? O Itamaraty publicou um comunicado oficial negando tudo, inclusive afirmando que nunca aconteceu nenhuma tratativa sigilosa ou secreta. No entanto, os fatos todos caminham em outra direção. Nós temos uma informação que a sede do partido, o PSL, que é o partido do Bolsonaro, em São Paulo, funciona no imóvel do Giordano. Esse que é o primeiro suplente de senador. Esse fato forma um vínculo definitivo entre a família Bolsonaro e ele. Porque o filho, Eduardo, foi eleito deputado federal em São Paulo. Portanto, ele preside o partido que tem a sede no imóvel do Giordano, um dos proprietários da Lero. Isto mostra que não é verdade as informações da família que não conheciam o Giordano. Diputado, ¿qué saben de la empresa Leros y este vínculo con el senador suplente Giordano? Sabemos que es una empresa que se dedica al rubro de energía, pero también a los diamantes. Y por lo que vimos, alguna vez presentó ante el G20 inclusive Bolsonaro la posibilidad de exportar diamantes. ¿Creerían ustedes que hay algún vínculo en ese sentido, en el rubro de diamantes y energías de la empresa Leros con la familia Bolsonaro? Essa empresa tem como finalidade a exploração de diamantes e nióbio. O governo Bolsonaro tem anunciado várias medidas para possibilitar a extração de diamante em áreas indígenas, de exploração de nióbio na Amazônia, várias medidas para alterar a legislação ambiental brasileira,
para favorecer a exploração de diamante de nióbio. E nós temos uma investigação paralela para saber até que ponto esta empresa também seria beneficiada. Nós pretendemos ir ao Paraguai, uma delegação de deputados brasileiros, para buscar com vocês mais informações e levar informações que nós temos para ver a possibilidade de uma investigação penal sobre esse escândalo. Diputado, ¿está confirmando entonces la llegada a Paraguay de una delegación de congresistas para poder llevar adelante una investigación bilateral? ¿Cuándo se daría esa llegada de esa comitiva? Nós vamos tratar isso a partir de amanhã, quando nós vamos planejar como vamos fazer essa investigação no Brasil. E amanhã mesmo faremos contatos com parlamentares paraguaios sobre esse assunto. Y no se descarta entonces que a partir del contacto que van a tener con parlamentarios el día de mañana, ya inclusive en el transcurso de la semana, una comitiva de congresistas de Brasil llegue hasta Paraguay. É muito provável que ainda nesta semana uma representação de congressistas brasileiros vá ao Paraguai. Diputado, con la información que tienen hasta este momento, y si tuviera que hablar en carácter de sospecha, sobre qué es lo que verdaderamente pasó en medio de este acuerdo bilateral, donde mensajes comprometen inclusive al Ejecutivo paraguayo a través de su vicepresidente de la República, ¿qué es lo que ustedes creen que sucedió? ¿Cuál es la hipótesis que construyen sobre qué es lo que pudo haber pasado en Paraguay y Brasil en medio de esta negociación? Ao que me parece, os interesses dessa negociação sigilosa eram interesses prejudiciais ao povo paraguaio e ao povo brasileiro. Aqueles que pelo Paraguai queriam alterar esse acordo, supostamente beneficiando o Brasil, com certeza esperavam algum tipo de contrapartida. A empresa brasileira que pretendia adquirir essa energia do Brasil, tirando a exclusividade da Eletrobras, com certeza não queria fazer isso para o bem do povo brasileiro, e sim para poder lucrar com essa energia. Portanto, a nossa suspeita é que se associaram de maneira criminosa paraguaios e brasileiros com o objetivo de lesar os dois países e usufruírem, do ponto de vista particular e pessoal, do resultado dessa trama que eles estavam elaborando de maneira sigilosa. Essa nos parece a hipótese principal. Diputado, además de realizar formalmente en el Congreso una denuncia pública y solicitar informes a funcionarios de gobierno, inclusive al propio hijo, decía, de Jair Bolsonaro, ustedes van a formalmente también impulsar el avance de esta investigación en el Ministerio Público, en la Justicia de Brasil. Já fizemos, já foi feito. Já foi formalizada a denúncia no Ministério Público Federal, pedindo uma investigação. Eu, particularmente, fiz um documento endereçado ao Eduardo Bolsonaro, fazendo um conjunto de perguntas
sobre fatos que ele terá que responder, baseado no Código de Ética da Câmara dos Deputados. Ele não pode mentir. Então, estou questionando sobre reuniões que ele participou, sobre encontros que ele pode ter participado, sobre informações que ele dispõe. Como eu já disse, o assunto vai ganhar muita repercussão esta semana. Diputado, gracias por atendernos y vamos a estar muy atentos a qué es lo que suceda en el Congreso de Brasil, donde dice que esta semana va a explotar absolutamente todo con la investigación que van a dar curso y avance en el transcurso de los próximos días. Eu pretendo estar junto dessa delegação que vai a Assunção e poderemos conversar aí pessoalmente. Sí. Lo vamos a guardar. Muchas gracias, diputado, muy amable. Grande abraço a todos. El diputado Paulo Pimenta, líder del PT en la Cámara de Diputados de Brasil, anunciando ya que mañana van a tomar contacto con congresistas paraguayos para gestionar la llegada de una comitiva de legisladores a nuestro país. Y él cierra diciendo que pretende ser parte de esa comitiva que llega a Paraguay para solicitar una investigación bilateral entre el Congreso paraguayo, que ni siquiera terminó de integrar la comisión de investigación, y el Congreso de Brasil. Así es. Y también dos cosas. Ya el Congreso brasileño, a través de este sector, ya promovió una investigación desde el Ministerio Público Federal de Brasil y también una desde el Congreso. Y para entender algunas cuestiones y que todos entendamos el contexto político, por un lado lo de Eduardo Bolsonaro, porque la información que ellos manejan es que el propio Eduardo Bolsonaro, que es diputado, es hijo del presidente Jair Bolsonaro, fue uno de los encargados de integrar este grupo que se encargó de representar a la familia Bolsonaro y buscar este acuerdo irregular a favor de Leros. Bueno, Eduardo Bolsonaro es candidato del gobierno brasileño a ser embajador de Brasil a los Estados Unidos. Y esto genera ciertas controversias porque tiene un cuestionamiento muy duro por parte de la oposición. Por eso es que él se refería al tema. La semana que viene este pedido tiene que llegar al Congreso y él decía, esto va a tener repercusiones. Vamos a tocar el tema Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, cuando llegue al Congreso la formalización de la nominación de Eduardo Bolsonaro para ser embajador en los Estados Unidos. Y por otro lado también lo de la empresa Leros, que ellos decían que van a investigar otras aristas también, más allá de a lo que a nosotros nos importa el tema energético, porque Leros se encarga de vender energía, pero también la empresa Leros se encarga de explorar diamante y niobio, y ellos presumen que Bolsonaro también habría logrado algún acuerdo similar, pero que tiene que ver con el rubro de los diamantes y el niobio, y es por eso que van a promover también otra investigación paralela sobre esta misma empresa y qué favores pudo haber tenido el gobierno de Bolsonaro. Esta semana se han dado a conocer más mensajes que involucran al vicepresidente de la República. En Noticias Paraguay, en Telefuturo, se han revelado estos mensajes que demuestran que había un contacto fluido, a pesar de haberlo negado el vicepresidente de la República, entre él y este muchacho de nombre Joselo Rodríguez. Este informe de AM muestra en una cronología de mensajes cómo intercambiaban entre uno y otro contenido respecto a las negociaciones Paraguay-Brasil y la energía en particular, y esto es lo que resulta de esa comunicación. Escuchen. Nuevos elementos salieron a la luz. Mensajes que dejan aún más en evidencia la relación y sobre todo la comunicación entre el vicepresidente de la República con el abogado José Rodríguez en las negociaciones sobre la energía de la ANDE e Itaipú con Brasil. Comunicación que en todo momento el vicepresidente de la República negó y juró no haberla tenido. ¿Cómo era que dijo, vicepresidente? José Rodríguez no es mi asesor jurídico, yo conozco de derecho, no necesito asesor jurídico ni no trabaja conmigo en la vicepresidencia de la República. Anotemos la fecha, 3 de junio. Ese mismo día, José Rodríguez y el vicepresidente Hugo Velázquez se habrían comunicado para avanzar con las negociaciones de venta de energía y los mensajes los dejan en evidencia. José le escribió a las 13 horas y 12 minutos del 3 de junio al ingeniero Félix Sosa, quien a esa fecha se desempeñaba como director de gestión regional de la ANDE,
preguntándole: ¿el borrador podríamos retirar hoy? Mañana vienen de Brasil los interesados para seguir avanzando. Los de Brasil, entre comillas, a quienes hace referencia Joselo, eran los representantes de Leros, que pretendían una relación comercial con la ANDE para la compra de energía, que por tratado corresponde a Eletrobras y a ninguna otra empresa brasileña. Pero ese mensaje no fue respondido por el ingeniero Félix Sosa. Ahí es que entra Hugo Velázquez en acción. En la misma fecha, 3 de junio, y a las 13 horas con 24 minutos, le escribió al ingeniero Pedro Ferreira preguntándole cómo estamos con la venta de energía. Solo 12 minutos después de que Joselo haya consultado al director de gestión de la ANDE para avanzar con las negociaciones con Leros. Le envía su ubicación, diciéndole que estaba camino a San Petersburgo, Rusia. Pasaron solo 20 minutos del mensaje del vicepresidente Velázquez al ingeniero Ferreira y el intermediario, Joselo, vuelve a escribirle al ingeniero Félix Sosa a las 13 horas con 46 minutos de ese mismo día, 3 de junio. Joselo le dice: ahí me comenta el jefe que le escribió al presidente Ferreira. Como si entre mensajes de una y otra parte, la comunicación entre el vicepresidente y Joselo fueran una constante. Joselo no solo sabía del viaje del vicepresidente, también sabía que tan solo 20 minutos antes, estando incluso en la escala de un vuelo a San Petersburgo, Velázquez le escribió al ingeniero Ferreira para consultarle sobre las negociaciones. ¿Cómo podía saber todo esto Joselo si supuestamente no tenían comunicación constante con el vicepresidente Hugo Velázquez? Pero eso no es todo. Joselo le dijo a la fiscalía que utilizaba un solo número, el 0981-675-085, y que se le había perdido su celular. Bueno, tampoco es sorpresa que Joselo haya mentido. En otro momento, Joselo le escribió a Félix Sosa diciéndole textualmente: te voy a llamar de un 0991-923-429 por WhatsApp. Además, aseguró que ya tenía la posición oficial de vicepresidencia en concordancia con presidencia. ¿Cuál era esa posición? Según Joselo, que no debía incluirse el punto 6 en el acta bilateral, el único punto que terminaba por favorecer a Paraguay y le daba la garantía de poder comercializar la energía en territorio brasileño a otras empresas que no fuera solamente Eletrobras. Velázquez dijo que no tenía contacto con Joselo y mintió. Dijo no saber nada de las negociaciones y mintió. Dijo haberse enterado de todo recién al estallar la crisis y sí, también mintió. Los mensajes evidencian que tanto el vicepresidente Hugo Velázquez como José Rodríguez se comunicaban constantemente y movían sus pasos en simultáneo, queriendo avanzar al mismo tiempo con las negociaciones entre Leros y la ANDE. Y ahora, ¿qué más podrá salir a la luz? Mañana declara el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Y supongo que el Ministerio Público tendrá muchas preguntas en esta línea de contradicciones como para poder hacer al vicepresidente. Enseguida vamos a escuchar qué declaró Mario Abdo Benítez, el presidente de la República, según dijeron después de esa larga declaración de 7 horas los fiscales. Pero también preparamos, Enrique, un informe especial denominado Nadie sabe nada. Así mismo. Porque hasta ahora, lo primero que dijo el presidente de la República cuando aparece esa nueva tanda de mensajes es, miren, honestamente yo me enteré de todo cuando ya explotó la polémica. Yo había dormido sobre lo que me decía el canciller. Habló el canciller sobre lo que dijo Saguier. Saguier, uno a uno se van pasando la pelota y pareciera que el único que tenía el poder de sacar el punto 6 era Joselo. Este es el especial que hicimos desde AAM con respecto al acta del que nadie sabe nada.
El escándalo que se desató con el acta bilateral y las negociaciones que se llevaron en secreto y en paralelo para la venta de energía a una empresa brasileña en particular, involucró a altas autoridades del gobierno. Muchas de ellas dejaron el cargo. Y muchas otras aún permanecen por el momento. Lo que todos tienen en común es que cayeron en contradicciones. Y curiosamente, nadie sabía nada. El presidente no sabía nada porque confiaba en el canciller. El canciller no estaba enterado de nada porque dejó todo en manos del embajador. El embajador nunca supo lo que se firmaba, porque estaba seguro que los técnicos eran los entendidos en la materia. Los técnicos ni siquiera estuvieron en la negociación, porque fueron echados por el embajador. Resulta que el único que manejó toda la info desde el comienzo había sido Joselo. Pero la gran 7. Les llevé con el vicepresidente, él mismo me derivó con el presidente de la ANDE. Que era asesor del vicepresidente, pero a la vez nunca fue su asesor. Joselo Rodríguez no es mi asesor jurídico, yo conozco derecho, no necesito asesor jurídico, ni no trabaja conmigo en la vicepresidencia de la República. Y además, justo cuando tuvo que declarar ante la fiscalía, se le perdió su celular. Bienvenidos sean todos a este festival de contradicciones. Por años Paraguay accedía a esa energía excedente por encima de lo que le correspondía en el contrato. Lo que hizo nuestro gobierno es decirle a Brasil: acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie. Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas de la gestión que se ha hecho para dejar sin efecto el acta firmada el 24 de mayo. Señor presidente, ¿qué pasó con las negociaciones realmente? Dentro del rol institucional asumo ya que la Cancillería está liderando el proceso. Y la Cancillería me decía que estaba bien. Cancillería me sugiere firmar el documento. O sea que Cancillería fue la que le hizo meter la pata, presidente. Y claro, no, por supuesto, yo asumo la postura de Cancillería. Señor ex canciller, acá el presidente dice que dejó todo en sus manos y que incluso metió la pata gracias a usted. Yo recibía la información del embajador Zaguier que los técnicos de la ANDE estaban presentes. Esa es la información que yo recibí. O sea que acá el que manejaba y controlaba la situación era usted, embajador. Digo, ex embajador. Yo no soy técnico, entonces yo no puedo hablar de la parte técnica. ¿Y los técnicos dónde estaban? Pedimos a todos los técnicos. Usted pidió que se retire. A todos los técnicos. Tenemos información que usted pidió personalmente. Sí, que se retire. yo presido a todos los Pero técnicos. usted pidió, entonces no. Pero la gran 7. Ah, ya. Clarito. ¿Tiene algo que agregar, vicepresidente? Joselo Rodríguez no es mi asesor jurídico. Pero Joselo, sin embargo, dijo que era su asesor y que hablaba en representación suya, vicepresidente. Les llevé con el vicepresidente de la República, él mismo me derivó con el presidente de la ANDE. Presidente, ¿y usted sigue confiando así en su vicepresidente? ¿Usted confía todavía en Hugo Velázquez? Claro, y porque confío, ¿verdad? No sé yo cuál es su criterio en no sé cuál fue su criterio, él ya explicó muchas veces, ¿verdad? ¿Alguien sabe realmente qué pasó con el punto 6? Yo no tenía ni idea del famoso punto 6 hasta el día 31 de julio, hace 7 días, el día de mi cumpleaños. Yo ni conocía la existencia de eso. Yo no tenía absolutamente conocimiento porque no tengo por qué saber como vicepresidente.
teve uma reunião em março, aqui no Brasil, com o ministro da Economia paraguaio, irmão, portanto, do presidente paraguaio. Y usted, ministro, ¿es cierto que se reunió en Brasil para seguir las negociaciones de cerca? Habría que ver cómo me involucran, pero yo no tengo nada que ver, no participé de esto. Entonces, nadie sabe nada. Nadie sabía nada. Yo no fui. Y bueno. Al verlo de esta manera, ¿no? Es notable que nadie sabía absolutamente nada. El presidente recostó toda la cuestión en la Cancillería. La Cancillería recostó en el embajador a su vez en los técnicos. Los técnicos fueron sacados de la reunión, no sabían absolutamente nada. Lo cierto es que al final de toda la historia, el que sí sabía y gestionaba era el famoso Joselo. ¿Y quién fue entonces? O sea, ¿quién le dijo a Joselo que tenía que hacer lo que tenía que hacer? Un homenaje de AAM al niño Yo No Fui, que es el papel que están teniendo todos los protagonistas de esta historia. Les cuento que en Brasil es la misma cosa, ¿eh? Se le preguntó al Giordano, dijo, yo no le conozco a Bolsonaro. Se le preguntó a su senador titular Olimpio, dijo, no, yo no sé lo que hace Giordano. Se le preguntó al director brasileño de Itaipu, dijo, no tengo idea de dónde pasó esto. Nadie sabe nada. Estamos jugando a ser el niño Yo No Fui. Son las 20:32. Tenemos que hacer nosotros la pausa agradeciendo a nuestros anunciantes. A la vuelta del corte, mano a mano con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Mañana anuncian movilizaciones. Algunos flyers de Efraín Alegre, compartidos a través de sus redes sociales, hablaban incluso de cierres de ruta para el día de mañana. Hoy la policía bloqueó un tramo de Mariscal López, impidiendo de esta manera el avance de una caravana que estaba prevista ya para el día de hoy. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Donde incluso se habla de una movilización de fuerzas coloradas para defender el gobierno de Mario Abdo Benítez. Hay mucho que hablar y a la vuelta ya vamos a tener todo eso. 20:38, ya está con nosotros el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Hola, ministro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. Gracias por acompañarnos. Ministro, hoy cerraron Mariscal López. Sí, Mariscal López, Costanera, en algunos puntos de acceso, para reconducir a la gente que pueda manifestarse pacíficamente. No hay ningún inconveniente. El derecho de manifestación es amplio, pero nosotros tenemos que controlar lo que se está diciendo desde muchas redes de hacer uso de la violencia. Queremos que esto funcione en paz, queremos que funcione con tranquilidad, queremos respetar y hacer respetar el derecho a la manifestación de la gente sin afectar derechos de terceros. O sea, que ustedes tenían información que hablaba de hechos de violencia que se podían dar en medio de esta movilización. Hasta sublevación en armas se ha pedido. E incluso senadores de la nación han hablado, han hecho uso de la exposición pública que tienen para decir hay que rebelarse contra el gobierno. Y nosotros estamos hablando de un tema donde hoy la Fiscalía, por lo que veo en los medios de comunicación, no tengo contacto directo con ellos, tampoco tengo contacto con el expediente, nos ha dicho no encuentro el hecho punible. Es decir, si estamos hablando de un delito, ¿de qué estamos hablando? Y yo estoy de acuerdo con que se investigue todo, porque me parece muy sano eso. Y acá tenemos dos fotografías, y yo quiero que observemos todos detenidamente, acá doña María, doña Juana, que miren las dos fotos. Una foto donde hay un grupo, no digo todos, digo un grupo, pequeño puede ser, pero un grupo, que habla de hacer uso de la violencia y un sector mayoritario de la población, encabezado por el mismo presidente de la República, que dice, hagamos uso de la institucionalidad. Como nunca en la historia, creo que es la primera vez en la República del Paraguay, las puertas de la residencia presidencial se abrieron para que la Fiscalía ingrese y tome una declaración en el marco de una investigación al presidente de la República del Paraguay. Y yo creo que ese es un hecho, es un gesto que hay que valorar, porque habla de la convicción del presidente de sostener el sistema institucional. Para tomar una decisión respecto a este tema del juicio político, porque parece que eso es lo que estamos discutiendo, tenemos que confiar entonces en el uso de las instituciones. Lo que no podemos en modo alguno es colocar violencia en el medio para que la violencia coaccione
a los parlamentarios que tienen que tomar una decisión libre. Y a veces la toman en cosas que a mí me gustan y a veces la toman en cosas que a mí me disgustan profundamente. A ver, ministro, me quedó resonando eso cuando hablabas de información que manejaban ustedes incluso respecto a sublevación de armas y de mecanismos violentos que se iban a utilizar en el marco de estas movilizaciones. Eso es filtración, es inteligencia, es mensajes en redes sociales. ¿Qué certezas hay respecto? Pues me parece finalmente delicado porque acá había gente que estaba muy identificada. Yo veía que a través de sus redes sociales era un Efraín Alegre el que convocaba, por ejemplo, a las movilizaciones. No, yo no. Pero en ningún momento lo escuché a Efraín Alegre jamás decir vamos a utilizar armas o vamos a utilizar la violencia. Dentro de redes, dentro de grupos de WhatsApp, se está hablando de eso. Y yo no estoy diciendo es Efraín Alegre. En ningún momento dije eso. Pero estoy diciendo, sí, con toda claridad, y mucha gente lo ve, que hay sectores que hablan de sublevación. Hay sectores que hablan del ejercicio de la violencia. Y cuidado que la violencia es apenas una chispa. Nosotros estamos apostando por la paz. Y eso es algo que le tiene que quedar claro a toda la población. El derecho a manifestarse es libre. Lo hemos respetado históricamente a lo largo de este año de gobierno y se va a seguir respetando. Pero tenemos que hacer uso de nuestros derechos en paz. Y tenemos que, cuando hacemos uso de nuestro derecho, respetar los derechos ajenos. Entonces estamos buscando el marco de equilibrio, porque mañana que no nos digan que se produjo un hecho de violencia, no, resulta que eran infiltrados, resulta que no somos nosotros. Sin embargo, estamos viendo de dónde vienen estos hechos. Y este es un trabajo que hace habitualmente inteligencia, pero no hace falta tampoco tanta inteligencia. Está en las redes. Cualquiera que acceda a las redes va a encontrar incluso los teléfonos de donde se está promocionando. Pero pues creo nomás que si no se tiene un elemento concreto, creíble, sólido, como para decir, esta es la amenaza que existe en medio de las movilizaciones. Mañana perfectamente el ministro del Interior podría, ante cualquier tipo de movilización, con la intención de evitar que se llegue hasta un punto donde no hay ley del marchódromo que impida la movilización, donde no hay ninguna norma que impida el avance de la gente en el ejercicio democrático de demostrar su hastío, su hartazgo, lo que fuera en contra del gobierno, contra cualquier institución, que se diga no. Tenemos información de inteligencia que dice que va a haber violencia, entonces les impedimos marchar por donde quieren ejercer su derecho. Te pregunto una cosa. ¿Vos escuchaste hablar de senadores que hablan de anarquismo? Sí. Perfecto. Viste que no necesito mucha inteligencia. Pero eso es muy genérico. Todo es muy genérico. Y dentro de esas generalidades, mañana creo que se puede prohibir cualquier manifestación. No, en absoluto. En el marco de lo que establece la ley. No se está hablando de prohibir cualquier manifestación. Se está hablando de coaccionar a las autoridades. Y coaccionar es un delito. Y en eso tenemos que estar de acuerdo, porque por lo menos lo dice objetivamente el Código Penal. O sea, no es el Ministerio del Interior el que lo está colocando. Un ministro del Interior que ha sido virulentamente atacado, y creo que te consta, por defender los derechos humanos. Bueno, entonces, ministro, esa sospecha no recae acá. Si ustedes tienen entonces una sospecha de gente identificada que amenaza con coaccionar a autoridades, esas personas hoy deberían estar denunciadas por el propio sistema de inteligencia o debería ser producto de investigación de la propia Fiscalía de oficio. ¿Y lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Claro que sí. Nosotros mañana vamos a entregar, son cosas que están sucediendo hoy. No hay ningún inconveniente, mañana vamos a hacer la entrega a la Fiscalía de las carpetas que guardan relación con estas amenazas. No hay ningún problema si vamos a actuar con la más absoluta transparencia. Y vamos a garantizar, te reitero, el derecho de toda la gente de manifestarse en paz. No hay ningún inconveniente. Hay mucha manifestación en contra del gobierno, hay manifestación a favor del gobierno, ningún problema. Tendremos que mantener la policía equidistante de todo, tampoco hay inconveniente en eso, y vamos a separar todas las manifestaciones. Queremos que haya paz. Y la decisión que se tiene que tomar en el marco del debate institucional, no en el marco del ejercicio de la fuerza. Hoy, en horas de la tarde, los policías estaban siendo agredidos. Y eso lo hemos visto. No podemos negar ese extremo. Los policías estaban siendo agredidos
por manifestantes. Ministro, te quiero mostrar este flyer publicado por el propio Efraín Alegre, en el que habla de lo que va a ser la movilización a partir del día de mañana. Juicio político, elecciones ya, lugares de movilización, y habla de varios puntos. En otro flyer, que lo ha compartido días antes a través de su cuenta, dice Itaipú, Ñanembaé, causa nacional convoca movilizaciones por el juicio político. Sábado, 9 horas, en Asunción, Departamento Central, cierre de rutas en el interior del país. Domingo... Perdóname, ahí mismo te pregunto, el cierre de ruta es una actividad legal, ¿verdad? No es una actividad legal. Es una actividad ilegal, ¿podemos estar de acuerdo en eso? Es una actividad en la que incluso organizaciones campesinas han incurrido permanentemente y hubo una negociación por parte del gobierno. Y está bien, y hemos despejado. Pero ustedes son los mismos que nos reclaman que despejemos. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Estuve de acuerdo cuando ocurrió con los taxistas, por ejemplo. Bueno, fantástico. Y lo aplaudí y dije, es lo que correspondía. Entonces tenemos una incitación a cometer una actividad que se encuentra al margen de la ley. Lo que quiero preguntarte es, teniendo una ambigua posición del gobierno, porque la posición ha sido ambigua, siempre hemos despejado. Hay cierres de ruta que están permitidos y otros cierres que no están permitidos. Siempre hemos despejado. Hay gente que tiene permitido llegar hasta el litoral, si tiene el pañuelo pitán, como para dar su apoyo al presidente de la República, y ahí no rige la ley del marchódromo. No, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto si todo hemos dicho? No, discúlpame. Esa gente ha sido invitada por la presidencia para actos específicos que se han producido en el litoral del Palacio, exento de la zona de marchódromo. Eso bueno, es una peor cosa aún, distinta. esa gente estaba en horario de trabajo. No, bueno, a ver. Fuera de su lugar de trabajo. Estábamos hablando del marchódromo. No, pues podemos hablar de todo, si es que por eso, ministro. No, podemos hablar de todo. Te invito, pasemos al capítulo siguiente y hablemos de que estaban en su horario de trabajo. Porque es la primera vez que estoy escuchando que esa gente fue invitada por el presidente de la República. Por supuesto. Y lo que en esa jornada se había dejado en evidencia era que supuestamente iban voluntariamente a dar su apoyo al gobierno colorado. Sí, señor. Ahora nos estamos enterando que en realidad fueron invitados por el gobierno colorado. Invitados en el sentido de que tenían autorización, porque de allí surge la autorización del tema. No es una manifestación que viene a provocar un hecho. La ley del marchódromo, ¿qué busca? Busca evitar la coacción a la autoridad. Busca contener toda la manifestación ciudadana en determinado itinerario para que no se produzcan hechos de violencia que alteren la capacidad y la libertad de la autoridad de tomar una decisión. Para eso se hizo la ley del marchódromo. No se hizo para decirle, usted puede manifestarse y usted no. No es una ley selectiva. Ahí es donde yo digo que la ley es selectiva y termina siendo ambigua la posición del propio Ministerio del Interior a través de la fuerza de su policía, cuando determinadas movilizaciones son permitidas y otras no son permitidas. Las que no buscan coaccionar a la autoridad, por supuesto que van a estar permitidas siempre y cuando la autoridad esté en conocimiento de que se van a producir. Es más, la ley del marchódromo fue violentada, entre comillas, para hacer el festejo del Bicentenario. ¿O no? No, ese fue un festejo, pero no fue un acto político. Para que vos veas dónde está la ambigüedad. Pero no fue un acto político. En la Costanera se hacen miles de festejos y es por eso. Y con eso te digo, la gente puede marchar. ¿Qué es lo que busca el marchódromo? O sea, cuando nosotros analizamos una norma, no podemos irnos a conceptos absolutos, porque el concepto absoluto no existe en la práctica. ¿Qué existe? Saber cuál es la materia protegida, cuál es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido para la ley del marchódromo es la libertad de la autoridad de tomar decisiones. Siempre y cuando esa libertad no esté afectada, se puede utilizar el circuito. Cuando lo que se busca es coaccionar a la autoridad, ahora no como con carácter delictivo, sino para meter presión desde el punto de vista de lo que yo estoy defendiendo, allí es donde empieza a regir la norma del marchódromo. Bueno, con ese análisis de dónde rige la letra y dónde rige el espíritu de la norma, ¿qué van a hacer con los cierres de ruta aquellos que no son favorables al gobierno de Mario Abdo o aquellos que por la gran convocatoria, porque también hay colorados que anuncian que van a movilizarse para defender el gobierno de Mario Abdo? Pero no van a cerrar la ruta. Nadie va a cerrar la ruta. ¿No van a cerrar la ruta? No, nadie puede cerrar la ruta. Donde hubo cierre de ruta y demoramos algo es porque estamos tratando de convencer a la gente con una metodología pacífica. Es cierto que a veces esto afecta
al resto de la población y nos dicen, ahora mismo cierren, hace una hora estamos, pero estamos tratando de despejar pacíficamente el lugar. Estamos tratando de no hacer uso de la violencia, porque no creemos en la violencia como método, creemos en la paz, creemos en la libertad de manifestarse, creemos que los reclamos que sustentan aquellos que salen a la calle tienen su parte de legitimidad. Entonces no podemos ejercer violencia todo el tiempo sobre esa gente diciéndole solamente, mire, está pasando esto. Tratamos de convencer. El caso de los taxistas que acabas de mencionar. ¿Cuánto tiempo tratamos de convencerles de que despejen? Hasta que hubo que hacer uso de la fuerza y hubo que detener gente. Pero no es esa la solución que buscamos. Ministro, ustedes ya tienen información porque el fin de semana, ayer específicamente, se reunían representantes, de seccionales coloradas para movilizarse a partir del día de mañana, también dicen ellos en defensa al gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Ustedes ya tienen esa información? Sí, ¿Tienen el itinerario que van a cumplir? ¿Tienen el lugar en el que van a estar? No tenemos el itinerario hasta este momento. Estimamos que toda la convocatoria va a ser alrededor del Congreso, que es finalmente donde en algún momento se va a discutir esto. Plaza de la Democracia. Plaza de la Democracia. El problema que hay acá es que esto no está calendarizado. Entonces, al no estar calendarizado, tengo una manifestación que empieza ahora que dice que va rumbo al 15 de agosto. Tengo otra manifestación que se suma sobre la misma que es al efecto de llevar adelante el juicio político. Y tengo otra manifestación, la tercera, que está en contra del juicio político. ¿Y qué tenemos que hacer? Impedir que haya violencia. De lo que se trata es de eso. De lo que se trata es que se manifiesten libremente, no hay inconveniente. Pero quien tiene que resolver esto es el Congreso, no son los manifestantes. Y no es legítimo aquello de decir vamos a ir a atropellar a los congresistas. Eso no es legítimo y no puede serlo, porque el congresista tiene que tener la libertad de manifestarse. Justamente para eso se puso una norma que prohíbe la coacción a la autoridad. Se trata de no forzarle a la autoridad con la violencia. El camino de la violencia es muy corto. Yo entiendo que no haya que forzar con la violencia, entiendo, pero no hay que olvidar la forma en la que llegó al poder este gobierno también. Y la forma en la que llegó al poder es permitiendo que la movilización ciudadana haga presión sobre aquellos congresistas que pretendían atropellar normas, según la interpretación de algunos, llevar adelante una vía constitucional, según la interpretación de otros, permitiendo una enmienda constitucional. La presión ciudadana se hizo presente, se quemó hasta un Congreso en aquel momento determinado. No estoy de acuerdo. Pero ese es un hecho que sucedió. No. Yo creo que estamos mezclando dos situaciones. La primera, acá hay una resistencia a una enmienda. Ese es un capítulo en el cual Mario Abdo Benítez participa, el actual presidente de la República participa como un abanderado del capítulo. Con presión ciudadana, ese es el elemento que estamos analizando. Estamos hablando de presión ciudadana. Sí. No se violentó a ningún parlamentario y a pesar de eso no se pidió juicio político en ningún momento. Reconozcamos. Pero el juicio político, ministro, es un arma constitucional. Permitime terminar la idea. Eso te ruego que me permita terminar. No se pidió. Estoy hablando de la actitud política. Yo no estoy diciendo que no sea constitucional el juicio político. Estoy diciendo sí lo es por la vía institucional respectiva. ¿Cómo llega el gobierno de Mario Abdo? Por elecciones libres y democráticas, absolutamente en forma independiente. Esto, mezclado con esto, puede dar o un caldo explosivo o una continuidad de razonamiento político. Son dos cosas distintas. Pero las elecciones se hicieron en la más absoluta paz, en la más absoluta normalidad y no se vincularon con este Lo que creo nomás, ministro, es que hay mucha ambigüedad entre las posiciones dependiendo de quién se manifiesta y qué busca. La presión ciudadana es buena cuando esa presión ciudadana de alguna u otra manera me beneficia. Si la presión ciudadana no me beneficia, es mala y atenta contra la paz de la República. ¿En qué momento yo Y en nombre de la paz de la República en este país se han hecho barbaridades en su momento 100% de acuerdo. Ahora te pregunto, ¿en qué momento yo dije eso? No, yo lo que estoy analizando es el criterio que aplica el gobierno para cierres de ruta. Yo dejo en claro que yo no estoy de acuerdo con los cierres de ruta, pero no estoy de acuerdo en ningún caso.
No es que estoy de acuerdo cuando se trata de un sector político que sea cercano a mí. ¿Qué dije? A ver, vamos por partes. ¿Qué dije yo que vamos a hacer con este cierre de ruta? Te pregunto. Que no van a permitir. Lo mismo que hicimos con los anteriores. ¿Dónde está la variación de criterio? No, yo por eso... Pacíficamente le dijimos a todos, señores, no claro, cierren la pero ruta. ahí se relativiza la llegada de los colorados al litoral, que eso en realidad no era una movilización, que la presión ejercida sobre los congresistas no debe correr, pero aquello que se dio en la plaza frente al Congreso cuando se impedía la enmienda no era presión sobre los congresistas. Ahí donde yo hablo de relativizar las historias y me parece que hay que tener una misma vara para todo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y no estoy viendo dónde se alteró la vara. Te vuelvo a decir que no estoy viendo eso. Bueno, no coincido con ese razonamiento. Ok, y yo no coincido con el planteamiento entonces, finalmente. Ministro, a partir del día de mañana, ¿hay alguna convocatoria especial a las fuerzas policiales? ¿Hay alguna alerta especial para las fuerzas policiales? Hay una alerta para las fuerzas policiales en atención a que hay una movilización. Y cada vez que hay una movilización hay una alerta. No es que si pusimos una alerta para esta movilización. Todas las veces hubo alerta. Y hay una alerta general dentro de la policía, ningún problema en todas las unidades policiales, en los distintos departamentos, para garantizar el movimiento de las personas. O sea, ¿qué buscamos? Garantizar el movimiento y que la manifestación se haga en paz. ¿Qué queremos? Evitar la violencia, ninguna otra cosa. Y yo insisto en esto, no estoy viendo el doble rasero. Ministro, escuchabas que legisladores de Brasil anuncian su llegada a Paraguay para solicitar una investigación de ambos países respecto a esto que está sucediendo. 100% de acuerdo. Cuanto más se investigue, mejor. Y nosotros tenemos que investigar esto desde el origen. Absolutamente desde el origen, no de la mitad de la película. Vamos a ver la película, ¿dónde empezó? Esta película empieza por lo que nos contaron, ¿verdad? Por la cola de la película, por el tráiler, no sé cómo se dice. Empieza con un desacuerdo técnico de adquisición de potencia. Eso estamos discutiendo. Después se derivó eso en cosas extraordinarias como traición a la patria, una adquisición de potencia. Un hecho comercial se derivó en aquello. Yo tampoco sé si empezó con el desacuerdo técnico. Yo creo que empezó con el puenteo a los técnicos, pero no, esa es otra discusión. Lo que pasa es que el puenteo a los técnicos es posterior al desacuerdo, al primer desacuerdo. Vamos a establecer la película. ¿Dónde arranca la película? Un buen día se sientan dos personas, Ande y Eletrobras, y dice, no nos ponemos de acuerdo. Entonces se elevan a las altas partes contratantes. A partir de allí puede empezar tu puenteo, pero no antes de que lleguen las altas partes contratantes. Lo cierto es que el 24 de mayo ya había un acta firmada y cuando llevan los técnicos a hablar del acta, se encuentran con la sorpresa que ahí existía un desacuerdo. Mi querido amigo, ¿podemos ir antes del acta? Sí, ¿Podemos ir antes de la negociación? Sí, por supuesto. Podríamos ir hasta la fundación de la República también. No, podemos ir solamente al desacuerdo técnico que motivó que se eleve a las altas partes contratantes. Hasta ahí nomás quiero llegar. La fundación de la República podemos ir, pero me parece un poco lejano. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo los técnicos por primera vez en 45 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto. ¿Y cuál es tu razonamiento? Que debe haber un motivo. Porque ese desacuerdo originó todo el resto. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo allí? ¿Fue intencional el desacuerdo? Te pregunto. Eso si la historia empezara desde esa parte de la historia. ¿Y desde dónde querés que empiece? La película que yo creo construir a partir de aquí es que en ningún momento se pretendió que exista un acuerdo entre las partes. Y si se pretendió que no exista, entonces hay una intencionalidad en el primer desacuerdo. No, porque lo que yo escucho por parte de los representantes de Brasil en esa reunión que fue grabada es la sorpresa porque la Cancillería paraguaya había decidido sacar de la reunión en la que tenían que estar los técnicos paraguayos. Decir, vos me estás contando la mitad de la película. Yo estoy contando la película desde donde yo creo que se construye la película. Tenemos cámara, ¿verdad? Sí. Bueno, me voy acá. Que conste que esa pizarra era para Cecilia Beck, pero no importa. Usamos, mientras tanto, total se puede borrar. Sí, Tampoco podemos hacer mucho daño con esto. Claro, Acá. Muy bien. Acuerdo 1. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Altas partes. Sí.
Esto obliga a que haya un orden del día. Sí. Reunión. Puenteo. Para usar tu término. Sí. Vamos a colocarlo acá. Yo quiero que vos entiendas que el puenteo está después de esto. Esa es la parte donde yo creo que en realidad el puenteo estuvo antes. ¿Dónde? El puenteo existió aquí. Acá estaba solamente ANDE y Eletrobras. No, el puenteo existió antes porque debía existir la firma de la ANDE para un documento del cual la ANDE no tenía conocimiento. No, eso es después de esto. Pero eso es lo que se evidenció después del audio que escuchamos, ministro. No, señor, y te vuelvo a decir que acá tenés una confusión de tiempos. Ya me están sacando del aire, por cierto, pero no importa. No importa, pero que nos aguanten un poquito, que nos tengan un poco de paciencia. Sí. Hay un desacuerdo, una negociación, un acta y un segundo acuerdo. El acuerdo al que vos te estás refiriendo es el segundo, no es el primero. En el primero está solamente Eletrobras con ANDE. No hay nadie más allí. Ellos son los que no se pueden poner de acuerdo. Como ellos no se ponen de acuerdo, se eleva las altas partes contratantes. Después se hace el puenteo, lo que vos quieras. Después se firma el acta y después el acta necesita otro acuerdo. Un contrato. Claro. Lo que vos me estás comentando en este momento es el segundo contrato, no es el primero. Eso sí nos ponemos en el medio a un vicepresidente presionando Está para que todo se bien, hagan firmas. pero todo eso está después del puenteo. Pero eso es lo importante dentro de toda la historia. No estoy seguro. ¿Cómo que no? ¿Por qué se produce el primer desacuerdo? Por la contratación de energía. Claro, que produce todo el resto del problema, donde ya aparece José Lo 1, José Lo 2, José Lo 3, todo eso es después del desacuerdo. Y lo que yo pregunto es, pero para compartir buenamente, o sea, a veces hay que resetear un poco la cuestión. Casi como en el caso Cazapá, donde encontramos un teléfono y la policía que tuvo que hacer resetear el tema para ver qué hace este teléfono acá. ¿Se les perdió o no lo dejaron plantado? A veces hay que revisar un poquito atrás la cuestión para ver qué pasó con este tema de origen. ¿Por qué no se llegó al desacuerdo, después de tantos años de eternos acuerdos, para provocar todo este proceso? ¿Cómo se provocó este proceso? Y todo lo demás es materia que tiene que ser investigada por la Fiscalía. Yo no sé qué ocurrió puntualmente, pero yo tengo una duda, yo albergo una duda, que hay algo que poca gente se pregunta. ¿Cómo no se llegó al primer acuerdo? Ese es todo el punto. Y yo me doy cuenta que la respuesta viene por el punto 4, pero no por el primero, o por el artículo 6. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a vos cuando gustes. Muy amable. 21:04. Hacemos la pausa. A la vuelta, Cecilia Buig con nosotros, politóloga, investigadora de cuestiones que tienen relación con Itaipú y nuestra energía en particular. Y va a explicarnos en algunos minutos junto a Enrique cuáles son los desafíos principales que tiene nuestro país en materia energética. ¿Es este el desafío principal o cuáles son los desafíos principales? A la vuelta estamos con eso, ya venimos. 21:08, estamos en vivo haciendo AM a través de Noticias Paraguay. Y fíjense, estamos acá con la pizarra que ya habrán visto al principio, ya lo usó el ministro. Pero realmente esta pizarra pusimos para que use ella, la profesora Cecilia Fuix. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Saludo a vos, a toda la audiencia y acá, contentos de compartir. La cosa se volvió técnica, o sea, era un problema técnico donde tratábamos de entender y entender. Después pasó a lo político estrictamente y ahora de vuelta vuelve a lo técnico. Y usted hace rato tiene un proyecto que trata de hacer entender a la gente lo importante que es Itaipú. Entonces el desafío es, entendamos, esta es una clase con la profesora, la pizarra. ¿Qué es lo que se le estuvo negociando? ¿Qué es lo que es la energía excedente? ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Y qué tan importante es Itaipú en esta historia? Excelente. No, yo creo que una cuestión fundamental es empezar celebrando la lección que nos dejan todas estas semanas de crisis que van a continuar, que son que la lección principal, cuando la ciudadanía
toma cartas en el asunto, se moviliza, se empodera y realmente hace escuchar su voz, se puede garantizar la soberanía y el desarrollo de nuestro país, ¿no? Así mismo. Nada hubiese salido a la luz y nada hubiese llegado a estar un poco andando en las ruedas en la que está ahora si es que no era la voz de la ciudadanía en todos los rincones de la República la que se hacía escuchar. Así es. Y nosotros partimos de una premisa clave: información es poder. Y esa información y ese poder tiene que estar en toda la ciudadanía. Entonces, un tema tan complejo, técnico, como es el tema de Itaipú, que siempre fue, y yo me animaría a decir intencionalmente, manejado en un nivel muy complejo de entender, tiene que ser justamente democratizado, masificado y entendible para todas las personas, con el rigor científico y la solvencia que merece, ¿no? Así mismo. Entonces ahí, bueno, parto con algunos materialcitos que le traje, y el primero que es un pequeño cuadernito que le llamamos la traducción de Itaipú a común y corriente, ¿no? Ah, mira. Entonces, un poco de toda la historia de qué es Itaipú, pero para poder entender hacia adelante por qué Itaipú es una llave clave para nuestro desarrollo nacional y cómo podemos realmente desarrollarnos y avanzar como país a partir de eso, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo colectivo de muchísima gente, un esfuerzo voluntario de muchas personas, investigadores, sectores sociales, académicos, ilustradores, que venimos sumando Para que todos esfuerzos. vamos a entender y sea Itaipú sencillo. Itaipú en sencillo. Entonces Exacto. ahí, bueno, este material Sí. ya te hago entrega, Bueno, muchas gracias. para todo el equipo de AM, lo estamos disponibilizando también en digital. Y entonces ahí, Perfecto. toda la gente que quiera seguir, esta es una campaña abierta. La campaña se llama Itaipú Ñanembaé, porque queremos que Itaipú vuelva a ser justamente de todas las paraguayas, paraguayos y brasileños, ¿no? Bueno, tengamos un ¿Qué? resumen ahora de esto, digamos. De Exacto. la energía, lo que se negoció aquí. Te pusimos la pizarra porque vimos que es donde te sentí más cómoda, digamos, para explicar, ¿verdad? Sí, y es muy didáctico para la gente, porque Exacto. justamente lo que vamos después contar es, resumimos en 15 minutos, Sí. pero todo esto poder ir a las fuentes y que cada paraguaya y paraguayo pueda leer, tener su propia opinión, formarse, estudiar desde los datos oficiales y centrales que estamos haciendo. Perfecto. Pero quiero empezar, decía un poco el ministro y Santi en el otro bloque, bueno, toda esta novela que se está generando. Bueno, quiero empezar como esas películas que te muestran primero el final para después explicarte el resto. Ah, perfecto, ¿verdad? perfecto. Y el final al cual apuntamos justamente es que el país que tenemos, Paraguay, pueda ser un país desarrollado y que ese país desarrollado pueda estar con todas las personas con las garantías y las oportunidades para ser felices, tener su potencial, poder realmente vivir bien, Así ¿no? mismo. Y nosotros tenemos todas las llaves y todas las claves para poder avanzar en este desarrollo, ¿no? Una de esas llaves fundamentales es Itaipú. Pero Itaipú, que está a punto de cumplir 50 años de la firma del tratado, que es el marco justamente en el cual Itaipú se encuentra, en estos 50 años nos sirvió para lo contrario. Fueron 50 años que nos mantuvieron atados de manos y pies en el atraso, y 50 años donde solamente un pequeño grupito, a partir de la corrupción y de la estafa, se pudo enriquecer de esto, ¿no? Entonces, decían un poco antes, hay que ir al origen para entender. Bueno, vamos al origen, pero mostrando hacia adelante. Podemos ser un país desarrollado, ¿ya? Y para eso partimos de la propuesta central que venimos trabajando en la campaña, que es la necesidad de anular el tratado, la nulidad del Tratado de Itaipú, para recuperar Itaipú. Es decir, el marco jurídico que permitió que Itaipú sirva para el atraso y el beneficio de unos pocos, cambiar a un marco jurídico que nos permita que esta llave del desarrollo sirva efectivamente para toda la población. Eso se puede lograr en el 2023. Y eso se puede lograr hoy. Ajá. Así que el 2023 lo que nos abre es justamente la ventana de oportunidad para avanzar en esto. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que tenemos que partir. Nosotros somos un país chiquito, ¿no? Estamos, en este caso, enfrentándonos a la gran industria brasileña, los grandes bancos y los grandes grupos de corruptos paraguayos y brasileños que se enriquecieron de esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pensar estratégicamente, ¿sí?
pensar estratégicamente implica entender qué tenemos para movernos en una negociación. Y uno de los elementos centrales que un país como el nuestro tiene para moverse en una negociación es justamente lo que veíamos, que es la fuerza de toda la ciudadanía activa. Sí. Cuando nosotros decimos, ciudadanía, que Itaipú es una causa nacional, esa causa nacional es, por un lado, la unidad de todas y todos. O sea, yo creo que como la albirroja, este es un tema que nos está uniendo a todas las paraguayas y paraguayos en todas partes, ¿no? Y eso es un activo clave y estratégico en una negociación. Y es un elemento central porque es la unidad lo que nos va a permitir dar vuelta a esto. Y eso tiene también otro elemento clave, que es que todos los ojos de la comunidad internacional estén puestos en este tema, ¿no? Y el 2023 abre eso. ¿Por qué? Porque abre obligatoriamente la fecha que establece el tratado para la revisión del anexo C, que es una partecita, ¿no? O sea, este tratado del que vamos a hablar tiene 3 partes, ¿no? El cuerpo central del tratado, el anexo A, el anexo B, el anexo C. El anexo C es el único que establece una fecha para su revisión, que es el 2023. Que en sencillo habla de la tarifa, ¿no? Ahora, esta ventana de oportunidad que nos habla del 2023 justamente lleva a colocar elementos que no son fáciles de movilizar. Primero, que toda la ciudadanía sepa, aquí en Brasil, que vengan los legisladores, es producto también de toda una movilización que se está dando en Brasil. Exacto. Porque el problema del atraso y de la corrupción del tratado es también un problema brasileño, ¿no? Y vamos a ver enseguida por qué, pero por ejemplo, la deuda corrupta que pagamos, la pagan también y principalmente los brasileños, ¿no? Entonces, un problema de ambas ciudadanías países, contra los pequeños grupos de poder que se enriquecen con esto, ¿no? Quiero entender dónde está la corrupción. Entramos. A ver, entramos. Entonces, pero te cierro con esto. El 2023, si bien muchos quieren quedarse en que solamente tenemos que hablar del anexo C, la oportunidad histórica que nos abre es que coloca el tema en debate, coloca los ojos de la comunidad internacional en Paraguay, y todo eso generan las condiciones para que podamos avanzar justamente en la nulidad del tratado, que es algo que podemos hacer hoy, pero que para anular el tratado y construir un nuevo esquema de manejo de Itaipú, necesitamos contar principalmente con una voluntad política para ello, ¿no? Así es. Cuando vemos que las autoridades están metidas en el mismo esquema, ¿no? Que toda esta crisis salta entre quienes están metidos, quienes quieren meterse y una pelea entre eso, desalienta. Yo le miro del otro lado. Para mí alienta porque muestra que, bueno, no podemos esperar que quienes están metidos en los intereses del negocio busquen hacer algo diferente. Pero sí podemos esperar que quienes queremos y necesitamos que el país avance hacia un país desarrollado, seamos la garantía de ese desarrollo y de esa soberanía. Entonces yo le miro por el lado positivo, porque creo que toda esta crisis desencadenó esa fuerza central que tiene toda la ciudadanía paraguaya y brasileña, y más junta, ¿no? Así es. Entonces, esta nulidad podemos lograr hoy, y con eso hacer que Itaipú sea una llave para nuestro desarrollo. Perfecto. Ahora, ¿cómo entender dónde está la corrupción? Y lo que decíamos un poco de cuáles son los elementos centrales de desafíos que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos que mirar 5 puntos centrales de por qué solamente cambiar partecitas del tratado nos mantienen en el mismo esquema de atraso y necesitamos un nuevo esquema. Vamos a una cuestión. Primero, hablemos del origen, ¿sí? Sí. Cuando uno va al médico y le cuenta que tiene una enfermedad, lo primero que te pregunta el médico es cuál es tu historial familiar para poder entender de dónde viene este problema. Entonces nos interesa el origen del problema porque nos interesa el futuro y la solución. Así es. ¿Sí? Para mí es importante conocer problemas, ya estamos cansados. Queremos las soluciones. Entonces, bueno, vamos al historial médico para adelante. Primero, el Tratado de Itaipú fue producto de una invasión militar, ¿sí? Con el crecimiento de la industria brasileña, luego el golpe de Estado en Brasil, el gobierno de la dictadura militar en Brasil tenía interés de quedarse con el potencial hidroeléctrico de toda esta zona de los Saltos del Guairá y el Paraná, que es uno de los más ricos del mundo,
Vale recordar que Itaipú es la mayor productora de energía hidroeléctrica del mundo, que es una energía limpia, barata y segura. Así es. Te cuento que tenemos 5 minutitos, ¿sí? 5, perfecto. Ese es el tiempo Y ahí que nos cerramos. queda en nuestro challenge. Dale. Entonces hubo una cesión de territorio, Sí. y esa cesión de territorio implicó que hasta hoy día gran parte del territorio que era paraguayo esté cedido a Brasil en una figura que se llama condominio. Y eso se suma al segundo punto, que el tratado establece la posibilidad de la invasión militar de un estado a otro en ese territorio compartido, ¿no? Y esto ha significado una serie de violaciones a la soberanía nacional paraguaya en todos estos años. Claro. Muy poco conocido y que quedamos como desafío para la gente que quiera profundizar en todos los materiales que contamos. Así mismo. Tercero, ya no solo de origen, sino de todo el desarrollo del tratado, tenemos el punto central, que justamente es uno de los más conocidos, que es la imposibilidad de disponer libremente de nuestra energía. El tratado obliga, y acá viene toda la crisis que se desencadenó con el ACTA también, a que nosotros cedamos nuestra energía. Toda la energía que no usamos, Cedemos. tenemos que ceder. ¿Qué es ceder? Es entregar el usufructo de un derecho a otra persona. Sí. Entonces, en vez de que nosotros podamos vender al mercado brasileño o vender a otros mercados y percibir e ingresar un monto que se calcula entre 1.000 a 3.000 millones de dólares por año hoy, anual, estamos entregando y recibiendo 300 millones por la cesión. Es decir, muy poco. Estamos al mismo tiempo pagando una deuda corrupta. ¿Por qué una deuda corrupta? Porque se tomó una deuda para construir... Corrupta. Sí. Se tomó una deuda para construir la represa. Sí. Normal, cualquiera tiene un préstamo para construir la casa. Sin embargo, esta deuda, por la sobrefacturación de la obra, ¿sí?, por subsidiar el costo de la energía a las industrias brasileñas en un periodo entre el 85 y el 90, por la inflación que generó en Brasil el cambio de la moneda del cruzeiro a real, y por una cuestión que se incorporó a lo que se llama doble indexación, que son intereses sobre los intereses, la deuda se disparó 40 veces su valor inicial. Y esta deuda es una deuda que sendos estudios muestran que la deuda propiamente para el préstamo ya está pagada, y lo que seguimos pagando Son hoy, intereses. no solo los intereses, sino esa sobrefacturación, esa corrupción en general, el subsidio a las empresas brasileñas, son 2.000 millones de dólares por año. Que esto, es importante saber, pagamos todas y todos a través de nuestra tarifa de la ANDE, y en Brasil a través de sus facturas de electricidad. Nos queda como un minuto. Te quiero preguntar respecto a esto que se negoció ahora. Mencionabas lo de la cesión de energía, que acá está el punto del escándalo. ¿Cuál es el punto del escándalo entonces? Te voy a cerrar con un quinto punto para poder entender esto. Dale. Que justamente la crisis muestra que es el quinto punto central que necesitamos cambiar, que es el elemento de la binacionalidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar y decir, sí, Itaipú binacional, Yacyretá, entidad binacional. Sin embargo, la binacionalidad genera un manejo dentro de la entidad donde es un estado dentro de otro estado. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí termina primando e imponiéndose los intereses brasileños. Y lo que contaban, incluso en ADM, en todos los programas, Pedro Ferreira, Fabián Cáceres, muestra tan claramente cómo el resguardo de los intereses brasileños se da por el esquema de manejo de la entidad. Y esto es un invento de las dictaduras, porque no es una figura que existía previamente en el derecho internacional. Entonces, el escándalo que surge ahora parte principalmente de tres cosas. Uno, de ponerle un límite a nuestro uso de la energía, que sigue siendo mantenernos en el atraso para que la industria brasileña se desarrolle. Segundo, elevar nuestra tarifa para poder bajar el costo de la tarifa de la industria brasileña principalmente. Sí. Y tercero, el manejo del secretismo. Ahí no hay forma hoy día, con todo lo que está saliendo a la luz, de decir que eso no fue algo secreto. Y que ese secretismo muestra una vez más el punto de que el esquema en el que está organizado Itaipú sobre la binacionalidad hace que se siga manteniendo un control de los intereses brasileños principalmente. Perfecto.
Entonces, A ver. ¿qué? Decime. Tengo que hacer la pausa ya. Sí, vamos. Quiero cerrar esta parte con el mensaje final, Ceci. ¿Con qué es lo que hay que cambiar ahora? Y vamos a la pausa con eso. Vamos con esto. Primero, tenemos que conocer para no quedarnos en los parches, porque Sí. ahora todos estamos discutiendo qué hacer. Ok, aprovechemos esto para ir al fondo. La nulidad. Necesitamos anular el tratado, cambiar estos puntos y poder disponer de nuestra energía, de nuestro territorio y de un manejo soberano de la entidad por ambos estados y ambos pueblos para el desarrollo nacional. Hoy día este esquema, y mientras el tratado continúe como está establecido, aunque modifiquemos puntitos de cada uno de los anexos, Perfecto. el esquema va a seguir garantizando atraso y corrupción. Entonces, la propuesta va a anular hoy el tratado. Hay un camino jurídico, político, pero lo principal es el rol de la ciudadanía. Exacto. Y seamos el país desarrollado que nos merecemos y que podemos ser. Ceci, muchísimas gracias por esta explicación. La gente que sigue informándose a través de las distintas plataformas, andamos a seguir ampliando esto. Muchísimas gracias, Ceci. Cuando quieras, Enrique, y a las órdenes. Hacemos una pausa nosotros, pausa breve ya. 21:27. Estamos cerrando esta edición de AM, Enrique, con la información internacional de este mismo instante. Macri salió públicamente a reconocer la derrota de su equipo político sin tener todavía datos oficiales, diciendo hemos hecho unas malas elecciones, lo que implica que sin datos oficiales reconocer eventualmente una derrota pone un escenario mucho más preocupante políticamente de aquí en adelante para Argentina respecto al macrismo. Exacto, en unas elecciones en las que hubo casi creo que un 70% de participación, ¿verdad? Encima una participación hiper amplia en Argentina en lo que son las PASO, ¿verdad? Las preliminares. Son como lo que acá llamamos tantas veces las internas abiertas, que no existen, pero que se han proyectado tantas veces. Así que no es que ya Fernández va a ser presidente de Argentina, para que entiendan, pero es una radiografía del momento político actual en Argentina, cómo está la oposición, cómo está el oficialismo, con miras a las elecciones que van a ser en el mes de octubre. Sí, señor. Duele haber tenido este apoyo que no era el que esperábamos, dijo Macri, reconociendo de esta manera la derrota en las elecciones. Hemos tenido una mala elección, decía Mauricio Macri, y a partir de aquí hay que ver cómo reconstruyen fuerzas de alguna manera para sostenerse en el poder a futuro en las próximas elecciones. Tenemos que irnos, Enrique. Así es, señor. Ya seguimos pendientes de lo que está pasando en Argentina y bueno, también acá en nuestro país, ¿verdad? Mañana día de movilizaciones, vamos a estar pendientes de eso también. Gracias por acompañarnos, que tenga muy buena noche.